Dios le bendiga, mis amados hermanos. Les habla Aristides desde León, desde su canal Pregonero de Justicia. Nuestro tema de hoy es, ¿debemos nosotros como cristianos llevar la ley de Moisés? Incluyendo ahí el sábado, guardar el sábado y todas estas celebraciones que celebran los judíos. O sea, ¿debemos nosotros como cristianos vivir como judíos? Estamos aquí conversando con un amigo judaizante, el cual practica el judaísmo. Él no es judío, sino que es dominicano, pero fue enredado en esta doctrina fariseísta de convertirse en judío para ser salvo. O sea, él lleva la ley, incluso circuncidado. ¿Estamos llamados a hacer eso como cristianos? Vamos a ver. Como le decía, hay un tema que me ha estado causando mucha inquietud últimamente, lo he estado estudiando. Tema que quiero hablar en realidad es sobre el sábado. Y se me enseñó que el sábado, esa cosa ya quedó en el pasado, que eso fue algo del ayer, que cuando Jesús vino abolió todo eso y eso era nada más para el pueblo de Israel, no para nosotros. Sin embargo, siempre que yo leía las escrituras, que todavía cuando la leo, por donde quiera me sale el sábado y me sale como un mandamiento, como una orden, incluso ese es el cuarto mandamiento. De los 10 principales, de los 10 básicos, el cuarto mandamiento es guardarás el sábado. Dios le bendiga. Bueno, estamos aquí con nuestro amigo Porfirio, no sé cuál es su apellido, pero él es judaizante y hace su pregunta acerca del sábado. Y veremos a medida que desarrollemos esta conversación, cómo él empieza con el sábado y ya luego a lo largo que hablo con él, resulta que él está profundamente metido hasta el topete en el judaísmo. Totalmente, hasta circuncidado. Le llegué a preguntar al final y está hasta circuncidado. Veamos qué nos dice Pablo en Gálatas. Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que les llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que les perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente al que ya le hemos anunciado a ustedes, sea maldito, dice Pablo. Como antes le he dicho, el 9, vuelvo y se lo repito, si alguno le trae un evangelio diferente, sea maldito, anatema. Vamos al capítulo 2 de Gálatas, versículo 3, dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, o sea gentil, fue obligado a circuncidarse por los metiches de esos, o sea, yo lo estoy añadiendo, por esos metiches judíos, hijos del infierno, que vienen encubiertamente, o sea, aquellos judíos que realmente no se terminaron de arrepentir, farisaicamente se hicieron pasar como que eran cristianos, pero luego infiltraban la iglesia cristiana para corromper la iglesia de Cristo de los gentiles y hacerlos circuncidar y que entrar en el fariseísmo que vemos actualmente. Sigue el versículo 4. Y esto es a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. O sea, ya vemos ahí que esos judaizantes, o sea, esos fariseos, se introducían a las iglesias cristianas, se hacían pasar por cristianos para entonces convertir a los cristianos que ya aceptaban a Cristo y estaban en el proceso de arrepentimiento genuino, a arrastrarlo atrás a la ley de Moisés. Vamos a seguir. El 5 dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros, con ustedes. O sea que ellos rehusaron a esos espías judíos disfrazados de cristianos que venían de lobos y empezaban a persuadir a los cristianos a que tenían que volver a la ley. El 6 dice, pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí pues a los de reputación nada nuevo me comunicaron. Cuando él habla de reputación, está hablando de los apóstoles judíos, que eran Pedro, Juan y los demás apóstoles judíos, porque Pablo era apóstol para nosotros los gentiles. Versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro
el de la circuncisión. Tenemos a Pedro que le fue dado el evangelio de los judíos, de la circuncisión, y a Pablo le fue dado, él lo dice muy claro, y le fue dado el evangelio para los incircuncisos, o sea, para la incircuncisión, que somos quienes, los gentiles. Entonces, pues dice el 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran apóstoles de los judíos, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión, o sea, a los judíos. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, dice Pablo, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraían y se apartaban, porque tenía miedo de la circuncisión, y en su simulación, o sea, en su hipocresía, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, lo reprendió: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea que Pedro, cuando estaba con los gentiles, actuaba como gentil, participaba de ellos. Pero cuando venían los judíos, se retraía de los gentiles para pretender ser judío y forzaba a los gentiles a que judaizaran. O sea, que tenían que llevar la ley, circuncidarse, llevar todas esas leyes que los judíos estaban acostumbrados a llevar. El 15 dice, nosotros judíos de nacimiento, dice Pablo, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Eso dice Pablo, vuelvo y lo repito, capítulo 2, versículo 16, sabiendo, Pablo le dice a Pedro cara a cara y lo reprende y le dice, sabiendo Pedro que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea que está claro, y Pablo lo pone bien claro. No venga con 5 o 6 patas de gato, porque te conocemos, Satanás. Todo espíritu de doctrina falsa es revelada en el momento que usted empieza a hablar, y lo notamos al principio. La palabra te revela y te desenmascara. La palabra de Dios desenmascara toda falsa doctrina. Gálatas 2, versículo 17 dice, y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea, Jesucristo trajo el fin a la ley, porque ahora vivimos por la fe en Jesucristo. Entonces, estos judíos vienen a reedificar lo que ya Cristo culminó. O sea, la ley terminó con Cristo. Ahora Cristo, vivimos en Cristo. Dice el 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. O sea que ya la ley terminó. Dios Jesucristo es el fin de la ley. Ahora vivimos en la ley en Cristo y Él nos da plenitud, porque ahora Cristo vive en nosotros. Y vamos a verlo en el 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó
O sea, ¿quién los hechizó? ¿Quién les hechizó para no obedecer a la verdad? A ustedes antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el escuchar con fe? ¿Tan necios son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar en la carne. Tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, Jesucristo hace todos esos milagros, todas esas obras, todos esos prodigios, le trae la salvación por la obra de la ley. Le está preguntando Pablo, o sea, ¿fue por la ley recibiste todo eso? Todos esos dones del Espíritu Santo, hablar en lengua, el estar en comunión con el Espíritu Santo, cuyo anteriormente en el antiguo pacto, el Espíritu Santo solamente venía sobre los profetas por momentitos y se iba. Pero ahora tenemos el Espíritu Santo 24/7. Entonces el mismo Pablo dice, aquel pues que les ministra y les regala el Espíritu Santo y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, maldito todo aquel. Entonces, don Porfirio, él me va a decir que él lleva la ley, las 613 leyes, al pie de la letra, cuando el mismo Jesús menciona y enfrenta y encara a los fariseos que ninguno de ellos la llevaba, mucho menos usted ahora en estos tiempos, mucho menos un gentil pegado pretendiendo ser judío. O sea, que ni el judío original puede llevarla y cumplirla, mucho menos gentil. El 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo lo recibimos por la fe en Jesucristo, no por la ley. Si tú dependes de la ley, el Espíritu Santo no está en ti. Colosenses capítulo 2, versículo 10. Y ustedes están completos en Él, o sea, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha de mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. O sea que la fe en Cristo, nosotros ahora somos circuncidados ahora en el corazón, o sea, espiritualmente. Y lo describe aquí. Sepultados, el 12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra ustedes, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie les juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, o sea, sábado. Nadie te juzgue. Si tú no lo guardas, no te juzguen. O sea, si viene un judaizante diciéndote, mira que tienes que guardar, tú le dices, mira judaizante, si tú quieres guardarlo, procura tú guardarlo. Y como dice ahí que todo aquel que procura guardar la ley es maldito, usted se atiene a esa maldición. Romanos 3:20
Dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Hebreos 10:1 dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfecto a los que a Jesucristo se acercan. O sea, que anteriormente se hacían esos sacrificios y era como sombra de lo que venía, que era Cristo que iba a morir por nosotros, a culminar lo que el Señor había empezado. Entonces, si usted no se apega a Jesucristo y sigue aferrado a la ley, usted está negando en otra manera, usted está negando a Jesucristo, usted está negando el sacrificio de Jesús. Pero yo como gentil me agarro y me aferro de la fe en Jesucristo y con Él solo me voy al cielo. Dios te bendiga. Y para terminar, Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esa sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.